Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente por aquí. Bueno, en el año 1973, cuando Perú jugaba la eliminatoria, una eliminatoria complicada y larga con Chile, porque fueron tres partidos en espacios un poquito, ¿no? Divididos, abril, por ahí mayo, por ahí agosto. También lo hacía Colombia. Colombia también jugaba la eliminatoria. Sabemos que en Perú el grupo estaba conformado por Perú, Chile y Venezuela se retiró y a la historia de Perú pues ya la sabemos, ¿no? Colombia también jugaba eliminatorias, una eliminatoria complicada y pareja con Uruguay y con Ecuador, ¿no? Se hablaba de que Uruguay era favorito, pero Colombia tenía un buen equipo. Colombia ha tenido siempre buenos equipos. Lo que le faltaba era el puntillazo final, que no la daba. Bueno, Colombia juega una eliminatoria donde creo yo que mereció un poquito más de suerte, ¿no? Fue eliminado por diferencia de goles, ¿no? Algo parecido a lo que le pasó a Perú en el año 1998, ¿no? La eliminatoria del 97, cuando por diferencia de goles nos quedamos fuera del Mundial, nos eliminó Chile. Pero cuando uno hace recuento de las eliminatorias, uno empieza a lamentar ciertos partidos, ¿no? Como por ejemplo en aquella eliminatoria del 97, nosotros lamentamos no haberle ganado a Argentina en Lima, cuando Argentina tenía 10 hombres desde el primer tiempo, a la expulsión de Balbo, y no le pudimos anotar. Dos tiros al poste, Burgos se constituyó en un gran arquero ese día, tapó de todo, y no pudimos ganar. Tampoco le pudimos ganar a Ecuador, cuando Ecuador terminó también con 10 hombres y al final, y en los últimos minutos, estaba con 9 hombres, ¿no? Y no le pudimos ganar tampoco, ¿no? Entonces uno lamenta estas situaciones, ¿no? Cuando uno dice, cuando hace el conteo final, dice, bueno, pues no hicimos las cosas bien. Algo parecido le pasó a Colombia, ¿no? Y vamos a contar la historia de Colombia rápidamente. Les recuerdo que ese partido de que vamos a hablar en particular, un partido que fue clave para Colombia, heroico para Colombia y que aún así no clasificó, al menos en Perú no se televisó. O sea que ese partido no lo vimos por televisión. Simplemente, pues, a través de los diarios nos documentamos, a través de los comentarios de ciertos, ¿no? Pasajes periodísticos por ahí. Nos documentamos en aquella época mucho respecto a la eliminatoria de Colombia, Uruguay y Ecuador, ¿no? Fue una eliminatoria también muy interesante. Yo lo seguí, sinceramente, paso a paso, qué pasaba en esta eliminatoria, porque había un cariño, como un cariño hacia Colombia, ¿no? Uruguay era el que siempre ya había clasificado, no había clasificado a México 70, ¿no? Uruguay había sido ya, pues, campeón del mundo en la época donde el fútbol era diferente, ¿no? En el 1930, por ejemplo, era básicamente por invitación, ¿no? Un mundial que para mí inclusive ni cuenta, ¿no? Pero fue campeón Uruguay, ganando a Argentina. Había sido campeón también de los Juegos Olímpicos. Había dado el campanazo en el Maracaná en 1950, ganándole a Brasil con los goles de Guiquia y Schiaffino, ¿no? O sea, Uruguay era el grande teórico. Así como Perú había eliminado a Argentina en el 69, me hubiera gustado que Colombia elimine a Uruguay en el 73, ¿no? Esa era la idea también, ¿no? Pero bueno, eso queríamos. Bueno, quería yo al menos, ¿no? Pero seguí las incidencias de esta eliminatoria y que fue muy interesante y vamos a contar en particular hasta llegar, vamos a hablar de un preámbulo que pasó hasta llegar al partido de Colombia versus Uruguay en el centenario, el penúltimo partido del grupo de Uruguay, Colombia y Ecuador. Vamos a pasar unas poquitas imágenes que hemos rescatado por ahí. A ver, mire, ahí está la selección de Colombia. Ustedes pueden ver ahí a la selección de Colombia, una selección, la verdad, muy interesante también, para hablar de este equipo, ¿no? Vamos a hablar de algunos jugadores que probablemente les es familiar a los peruanos por ahí, ¿no? No solamente de Colombia, también de Uruguay, ¿no?
Bueno, pues Colombia y el año 73, pues tiene también algunos partidos amistosos por ahí, ¿no? Juega, por ejemplo, con Haití 2 partidos donde Haití también se preparaba. Creo que ese Haití era uno de los mejores equipos que haya tenido Haití comparado con, no con cuando, o sea, el equipo de Haití se medía fuerzas con Estados Unidos, se medía fuerzas con México, ¿no? Con Costa Rica. Ese Haití fue muy bueno, ¿no? Para la época. Bueno, Colombia hace 2 partidos en una gira por Haití a Puerto Príncipe, ¿no? Donde gana uno y pierde otro. Imagínense, Haití le ganaba a Colombia, ¿no? Después Haití también haría partidos contra Perú. De Perú puede jugar también 2 partidos también a Puerto Príncipe, ganando uno y empatando el otro, algo así creo. No, perdón, gana uno y pierde otro. Bueno, también Colombia había jugado un partido muy interesante al principio, por ahí creo que de febrero más o menos. Había jugado un partido contra la Alemania Democrática, cuando las dos Alemanias, todavía teníamos a la Alemania Occidental y a la Alemania Oriental, ¿no? Y ambos eran muy buenas, de hecho ambos clasificaron al Mundial. Bueno, Alemania Federal era dueño de casa, Alemania 74, y Alemania Democrática había clasificado, ¿no? Y bueno, y Colombia se preparaba arduamente para esta eliminatoria, ¿no? Esa eliminatoria muy interesante, la verdad, ¿no? Bueno, Colombia empieza el camino en la eliminatoria, ¿no? Antes de irnos al partido central que queremos hablar. Colombia inicia la eliminatoria jugando 2 partidos en casa. O sea, Colombia iba a jugar sus primeros 2 partidos en casa y los siguientes 2 afuera, ¿no? Entonces la teoría era que Colombia debería, para tener aspiraciones y estar al borde de la clasificación, Colombia tenía que ganar los 2 partidos en casa, por lo menos. Esa era la idea. Bueno, Colombia inicia en Bogotá el partido contra Ecuador. El partido llamado a ganar, ¿no? Bueno, Colombia inicia por ahí de junio el primer partido contra Ecuador. Y resulta que Colombia lo empata con Ecuador, perdiendo un punto de oro Colombia. O sea, empieza mal la eliminatoria. Empieza mal. Aunque no todo está perdido, pero comienza mal con ese empate con Ecuador, ¿no? Jugando mejor Colombia, según las crónicas, jugando mejor Colombia. Bueno, pues Colombia ya había perdido un punto con el supuesto débil, ¿no? Con el quizás eran fuerzas parejas, porque el que tenía que enfrentar realmente la prueba de fuego iba a ser el siguiente contra Uruguay, también en el Campín de Bogotá. Bueno, pues Colombia había empatado el primer partido, dejando una sensación de que no iniciaba bien la eliminatoria y posteriormente recibe a Uruguay en el Estadio Campín de Bogotá. Bueno, resulta que Colombia tampoco puede ganar el partido y empata 0-0. Bueno, pues Colombia con 2 empates en casa no pudo ganar ni a Ecuador ni a Uruguay, pues la cosa se le venía un poquito difícil ya a Colombia, ¿no? Ahora Colombia tenía que salir. Bueno, es un poquito, ya fue un poquito complicado para Colombia. El siguiente partido, uno diría, pues bueno, pues Colombia no pudo con Ecuador, probablemente va a ir a Quito y va a perder. En este caso fue el partido en Guayaquil, no fue en Quito, fue en Guayaquil. Bueno, pues Colombia va a Guayaquil a enfrentar el partido contra Ecuador y saca un empate. O sea, Colombia no pierde hasta el momento, tiene 3 partidos, le faltaría un partido nada más, ¿no? Colombia saca un empate 1-1 y se queda con 3 puntos. La única alternativa de Colombia para mantenerse quizás al filo, ¿no? Y intentar por ahí alguna hazaña para clasificar al Mundial de Alemania 74 era el siguiente partido clave para Colombia. No había otra para Colombia que ganar, que ganar. Para ese partido, pues ya Uruguay, obviamente que había empatado con Colombia,
Uruguay había visitado también ya a Ecuador y Uruguay había ganado, ¿no? En el Estadio Atahualpa de Quito. Uruguay había ganado. Por lo tanto, ya Uruguay tenía 2 más 1, tenía 3 puntos, ¿no? Tenía 3 puntos. Y Colombia también tenía 3 puntos. O sea que Colombia y Uruguay que iban a enfrentarse, para Colombia el último partido, a Uruguay todavía le quedaba el partido con Ecuador, empataban en puntos, ¿no? Bueno, y ahí nos vamos al partido que iba a jugar básicamente Colombia contra Uruguay en el Estadio Centenario, el mítico partido que jugó Colombia, ¿no? Bueno, fue un partido que se tiene obviamente pocos recuerdos, porque toda la crónica que supimos del partido fue, ¿no? En lectura. Pasaron unas imágenes en televisión, pero muy rápidas, ¿no? O sea, no hay realmente, no era Perú, ¿no? Era Colombia. Nosotros en Perú realmente no vimos casi nada. No se pasó por televisión, al menos en Perú. No sé si en Colombia lo habrán pasado por televisión, ¿eh? No sé, por radio sí, por radio sí. Por televisión no estoy seguro si haya pasado en Colombia. ¿No? Algún colombiano lo podrá corroborar, básicamente, ¿no? El técnico de Colombia, sí, de Colombia, era el yugoslavo Tosa Veselinovic, ¿no? Era un técnico que había ya trabajado en Colombia, había trabajado en el Independiente de Santa Fe, que creo que el año pasado, digamos el año anterior, 72, que a él lo escogieron como técnico de la selección de Colombia, había sido su campeón. No había sido campeón, pero había hecho una gran campaña. Una gran campaña había hecho, ¿no? El Independiente, que no fue campeón. No, no fue campeón. Me parece que fue el Millonarios, ¿no? Pero yo sé que el Independiente no fue campeón. Bueno, pues escogieron a este técnico, a Todor, porque ya tenía familiaridad con el fútbol colombiano, ¿no? Porque recuerda que Colombia venía de una eliminación para el Mundial de México 70 con el técnico Francisco Zuloaga. Y que debido a que no clasificó al Mundial, pues el mismo año 69, terminando las eliminatorias, dejó de ser el técnico. Se quedó un técnico interino, ¿no? Un técnico interino que no recuerdo su nombre, ¿no? Pero finalmente escogieron a Todor Veselinovic, se llamaba, ¿no? Cogieron más o menos con anticipación, porque yo recuerdo que casi todo el 72 Colombia hizo, ¿no? Partidos amistosos, hizo entrenamiento con este técnico, ¿no? Y fue, la verdad, fue muy... Después vendría el Caimán Sánchez, ¿no? Ya lo recordamos en la Copa América del 75, ¿no? Contra Perú, lo recordamos muy bien, ¿no? Bueno, pues el partido contra Uruguay, Uruguay versus Colombia en el Estadio Centenario, se dijo muchas cosas interesantes, porque Colombia, con un gol de Willington Ortiz, gana el partido, ¿no? Le gana el partido yéndose Colombia a 5 puntos, ¿no? Versus 3 de Uruguay. Uruguay había perdido su partido contra Colombia, pero Uruguay tenía una pequeña ventaja, es que todavía tenía que recibir a Ecuador y lo máximo que podía hacer es empatar en puntos a Colombia, pero lo podía superar por diferencia de goles. Y así fue, ¿no? Uruguay pierde contra Colombia, o mejor dicho, Colombia le gana a Uruguay, ¿no? Miren las camisetas bonitas que tenía Colombia en esa época, ¿no? Miren a Pedro Antonio Sape, muy conocido por nosotros, ¿no? Las camisetas eran muy bonitas, la verdad, ¿no? Bueno, en ese partido que lo gana Colombia por 1-0, gol de Willington Ortiz, otro jugador muy conocido por la afición peruana, ¿no? Que logró una victoria impresionante Colombia, que fue un pase de Ernesto Díaz, que también lo conocemos bastante bien porque jugó también en la Copa América del 75.
Ernesto Díaz le dio un tremendo pase a Willington Ortiz y el Willington Ortiz pues fusila al arquero, ¿no? Que por cierto no era el arquero como muchos dicen que era el arquero Mazurkiewicz. Ese día no tapó Mazurkiewicz, ¿eh? Ese día atajó Héctor Santos, no, no fue Mazurkiewicz. Bueno, esa derrota de Uruguay fue hasta ese momento la primera derrota, pero única y primera derrota de Uruguay en unas eliminatorias desde 1930. O sea, 40 años de no perder en una eliminatoria Uruguay en ese estadio. Y por primera vez perdía y le ganaba Colombia. Muchos dicen que fue Perú en el 81, no, fue Colombia. Colombia por primera vez le ganaba a Uruguay en una eliminatoria. No lo había hecho ni Brasil ni nadie, simplemente fue Colombia. Al mismo tiempo, era el primer triunfo de Colombia en Montevideo en eliminatorias y hasta aún me recuerdo que está vigente, no ha vuelto a ganar Colombia en Montevideo, no ha vuelto a ganar. No, no sé cuántos años tendremos que esperar para que Colombia le pueda ganar nuevamente a Uruguay en el centenario. Nuevamente. Un gol extraordinario que hicieron, ¿no? Ahora también es algo que recordamos mucho nosotros en Perú, es que antes de enfrentar Colombia, el partido no clave, el partido trascendental contra Uruguay en el centenario, jugó un partido amistoso, ¿no? Contra Perú en Lima, como marco de preparación para el partido contra Uruguay en el centenario. Y Perú, a su vez, se preparaba para enfrentar a Chile en el Estadio Centenario también, ¿no? El partido definitorio contra Chile en Uruguay. O sea que ambos, Perú y Colombia, que jugaron entre ellos, se preparaban para partidos claves en diferentes circunstancias, porque Perú tenía que ganarle a Chile para clasificar al repechaje contra la Unión Soviética y Colombia tenía que ganarle a Uruguay, hacer la hazaña en Uruguay, ganarle a Uruguay en el centenario y esperar por ahí una ayudita de Ecuador, ¿no? Ecuador básicamente, ¿no? Y bueno, pues y ambos juegan el partido amistoso en Lima, que también fue un bonito partido, por ahí Bailetti hace el gol, ¿no? Ahí Bailetti juega muy bien por Perú. Precisamente este partido le sirvió al técnico de la selección peruana, Scarone, para colocar a Bailetti de titular en el partido en el centenario. O sea, Perú sacó conclusiones. Me imagino que Colombia también sacó conclusiones, ¿no? Bueno, un técnico también, me parece que fue un buen técnico, ¿eh? Un buen técnico, serio, el yugoslavo, él, ¿no? Que había entrenado a la selección de Colombia y también había entrenado, como ya dije anteriormente, al Independiente de Santa Fe, ¿no? Bueno, ese partido que fue muy interesante, la verdad, que me gustaría, otro partido que me gustaría ver, ¿no? Ojalá que salgan imágenes algún día por ahí. Ese partido, vamos a poner más imágenes por aquí. Aquí está. Aquí ven ustedes a Willington Ortiz, ¿no? En una de las charlas que tuvo él en anécdota para que cuando no le ganaron a Uruguay en el propio centenario, como dice, aparece la saeta negra de Colombia, ¿no? Dicen que ese día, ¿no? La narrativa comenta de que Pedro Antonio Sape también jugó un gran partido, ¿no? Atajando prácticamente de todo, ¿no? Miren, aquí están algunos recortes de la época, ¿no? Histórico, centenariazo, triunfal regreso de Colombia hoy. Colombia regresaba, ¿no? A Colombia y le van a dar un buen recibimiento por un resultado heroico, ¿eh? Bueno, es una linda. Aquí está, por ejemplo, miren a Willington Ortiz, ¿no? El gran Willington Ortiz, la verdad, a mí me gustaba mucho este jugador, jugaba bastante bien. Para mí, el mejor jugador que he visto de Colombia todos los tiempos. Y algunos dirán por ahí el pibe Valderrama. A mí me gustó más Willington Ortiz. A mí me tocó ver a Willington Ortiz a plenitud, no solamente en selección de Colombia, sino también en Copa Libertadores, ¿no? Muy buen jugador, la verdad. Bueno, pues aquel 5 de julio de 1973
Uruguay tenía entre sus filas, no vamos a mencionar a todos, pero algunos sí conocidos. Por ejemplo, el arquero Héctor Santos, que es un arquerazo también, que había reemplazado a Mazurkiewicz, ¿no? El arquero, el gran arquero uruguayo, ¿no? Por ahí también, por ejemplo, en Uruguay jugaba, si alguno de ustedes lo recuerda, a Luis Ubiña, aquel veterano de la selección de Uruguay que jugó en el Nacional, ¿no? Que fue campeón también. También jugaba, por ejemplo, Mario Sorges, también otro jugador que recordamos. Por ahí me parece que Gustavo de Simone también estaba en la selección de Uruguay. Por ahí en mediocampistas, por ejemplo, a ver quién nos recuerda a Víctor Espárrago. Al gran Víctor Espárrago, también un veterano, gran jugador de Uruguay, que jugó en el Nacional, que lo vimos en Copa Libertadores, y también jugó en el Sevilla de España. También tuvo su paso por el Sevilla de España. Por ahí también a Paco Bertocci, otro también un buen jugador. También Luis Cubilla, otro gran jugador de Uruguay, también jugó ese partido, ¿no? Luis Cubilla, que sabemos jugó en el Barcelona, River Plate, Nacional y quizás otros más equipos por ahí. Pero nosotros lo vimos en River Plate, un paso por River Plate, Nacional, ¿no? Y un gran jugador de Barcelona también, ¿no? El gran Luis Cubilla, conocido por la afición peruana, ¿eh? Muy conocido. Y de delanteros tenía, pues, nada más ni nada menos que Fernando Morena. Todo el mundo en Perú se deben acordar muy bien de Fernando Morena, ¿no? Aquel jugador de Peñarol, ¿no? Y también jugó por Valencia, ¿no? Fernando Morena jugó en Valencia, también tuvo su etapa interesante en Valencia y que jugó Copa Libertadores, era un incansable en Copa Libertadores contra Universitario de Deportes de Perú, ¿no? Recuerden que Papelito Cáceres, ¿no? Por eso lo recordamos mucho también a Fernando Morena, porque Papelito Cáceres le atajó un penal en el último minuto, ¿no? En el partido que Universitario derrota al Peñarol en el propio centenario de Montevideo, ¿no? Ese gran papelito se consagró ese día, en gol de el penal de último minuto que le atajó, ¿no? Por ahí también Pedro Antonio Sape le atajaría un penal en el año 75 a Fernando Morena. Así que Sape ha sido un tremendo atajador de penales también, ¿no? Recuerden que le atajó también a Teófilo Cubillas, ¿no? Dos veces en la Copa América y en la eliminatoria del 81. Uno en Caracas y otro en Bogotá. Bueno, por Colombia, y el portero, pues Pedro Antonio Sape, ¿no? Un gran arquero, también muy conocido por todos nosotros. Aquel, lo vimos mucho también en el Deportivo Cali, en la final de la Copa Libertadores, con la selección de Colombia, atajando penales y atajándole penales a Teófilo Cubillas en dos ocasiones. Muy conocido Pedro Antonio Sape. De hecho, cuando los jovencitos jugaban en Perú en el año 75, algún arquero que jugaba en la calle y era un buen arquero le decían ese Sape, ¿no? Haciendo alusión a Pedro Antonio Sape, porque estaba de moda el arquero, ¿no? Pedro Antonio Sape, el arquero colombiano, ¿no? Otro gran jugador también en Colombia, en la defensa, por ejemplo, ese día jugó Arturo Segovia, de Millonarios, otro jugador conocido por nosotros, por ahí jugó también, me parece que Jaime el Flaco Rodríguez también, yo recuerdo mucho al Flaco, buen jugador también, a Gerardo Moncada. Por ahí también había un jugador que le decían Luis el Camello Soto. A ver, ¿quién recuerda a Luis el Camello Soto? Bueno, en Perú hay un Camello Soto, ¿no? Jorge el Camello Soto. Parecido, ¿no? Pero en Colombia tenían a Luis el Camello Soto. Yo lo recuerdo muy bien por el gol que le hizo a Independiente de Avellaneda. Un gol bonito que le hizo a Independiente en la semifinal de la Copa Libertadores del año, me parece que 1973, ¿no? Donde Independiente llega a la final contra Colo Colo y es campeón. Pero de todas maneras, en la semifinal le hace un gol bonito y que gana ¿no? Millonarios le gana a Independiente en Bogotá, ¿no? Comprometiéndole un poquito la clasificación a la gran final, pero que Millonarios ya no hizo más, pero al menos el recuerdo que tengo es el gol del Camello Soto a Independiente, ¿no? Que jugó este partido también.
Por ahí también jugó el gran Ernesto Díaz, el que dio el pase para el gol ese día. Willington Ortiz, por supuesto, el gran Willington Ortiz, que aquel 1981, el Roberto, el Cucurucho Rojas, lo marcó muy bien, la verdad, muy bien. Y, y afortunadamente, ¿no? Para nosotros, que la marca del Cucurucho muy rápida, muy veloz, lo hizo muy bien sobre Willington Ortiz, que era la esperanza de Colombia, ¿no? También arriba, Willington Ortiz acompañó ese día con Jaime Morón, pero en algunas veces y muchas veces también Willington Ortiz hacía pareja con Ponciano Castro, que lo conocimos en el partido amistoso contra Perú en Lima, antes del partido contra Uruguay, ¿no? De hecho, también Ponciano Castro fue parte de la Copa América de 75, que recuerden que Colombia llegó a la gran final, ¿no? Bueno, pues fue un partido histórico, un partido bonito, un partido interesante, lo que se cuentan, ¿no? Las crónicas de aquella época, y que pues con ese partido Colombia quedaba 2 puntos arriba de Uruguay. Y bueno, pues el último partido, lo que quería Colombia es que pues empataran, por lo menos Ecuador contra, mira, aquí está Willington Ortiz, ¿no? Que empataran por lo menos Ecuador en Montevideo contra Uruguay, pero resulta que Uruguay le gana 4-0 a Ecuador, empatando en puntos contra Colombia, pero superándolo en diferencia de goles. Bueno, pues Colombia queda eliminado por diferencia de goles y Colombia lamenta porque en, en Bogotá no le pudo ganar a Ecuador cuando tuvo todo para ganarle a Ecuador. Lo único que necesitó Colombia es haberle ganado a Ecuador en Bogotá, un partido ganable, y no le pudo ganar. Y Colombia no fue a mundial, creo yo, que por ese partido. Por ese partido. Porque el punto en Quito, no, en Guayaquil fue muy bueno. Y porque el triunfo en Montevideo fue heroico. Y como quiera que sea, el empate que tuvo en Bogotá contra Uruguay lo enmienda Colombia ganándole a Uruguay en el centenario. Pero el problema fue que inició mal la eliminatoria con el empate con Ecuador. Me parece que ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo la sentencia de Ecuador, de Colombia, y que no pudo clasificar al Mundial de 1974, que me hubiera gustado que hubiera clasificado al Mundial de 74. Pero lamentablemente no fue así, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Willington Ortiz, este es el periódico Espectador del viernes 6 de julio del 73, ¿no? Cuando daban la gran noticia del triunfo de Colombia, ¿no? Un gran triunfo, la verdad. Un bonito recuerdo aquel día. A mí me gustó mucho que Colombia haya ganado ese partido. Y pues finalmente y lamentablemente no clasificó al Mundial. Pero bueno, vendrían más eliminatorias. Vamos a hablar también mucho de Colombia, ¿no? Vamos a hablar mucho de Chile también, porque Chile tuvo una final de Copa América interesante con Paraguay en el año 1979, ¿no? Y hay mucha historia, ¿verdad? En los 70, los años 70 es rico porque no hay material audiovisual que queremos ver, pero no hay, lamentablemente no hay. Está escaso ese material. Pero bueno, nos estamos viendo y pásenla bien. Hasta luego.